Ok, primero, en cuanto a semiconductores extrínsecos y los dopantes, ¿verdad? Están algunos dopantes que son de tipo N, como lo son el arsénico, el antimonio, el fósforo, y también los dopantes de tipo P, como lo son el boro, el galio, el indio y el aluminio, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, no es como que sea estrictamente necesario aprendérselo, pero sí es como, puede ayudar bastante tenerlos en cuenta, ¿verdad? Para no confundir. Luego, cuando se dopa un material y de paso para tener bien claros sus aspectos y considerar las características, ya sea del material dopado tipo N o el tipo P. Luego, aquí hay un primer ejercicio que es más que todo como para entender bien la parte de los dopados tipo N o tipo P. Dice, considerando la tabla en la que se muestran semiconductores y sus dopantes, determine para cada fila si el dopante actuará como donador o receptor. Entonces, por ejemplo, si tienen las siguientes combinaciones, que sería silicio con un dopante de níquel, germanio con dopante de oro y arsenuro de galio con dopante de zinc. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, voy a anotar aquí. Si nosotros tenemos el silicio, hay una tabla, podemos observar que lo que tiene es de valencia, lo que tiene son cuatro átomos de valencia. Entonces, a ese silicio nosotros le agregamos níquel, por ejemplo. Ese níquel lo que tiene son de valencia, lo que tiene son 5 átomos. Entonces, hay una diferencia entre los átomos de valencia entre los dos elementos, ¿verdad? En ese caso, el níquel tiene un átomo más de valencia, por lo tanto se dice que el resultado va a ser eh, de tipo N, ya que el níquel se comporta como un donador. Entonces, para este caso, se trabajaría como un donador. Luego, la siguiente combinación sería la combinación de germanio con boro. En el caso de germanio, aquí igual vamos a hacer otra vez la misma comparación. El germanio lo que tiene son, de valencia, lo que tiene son 4 electrones. Mientras que en el caso del boro lo que sí tiene son 3 electrones de valencia. Entonces, ¿qué sucede aquí más? Aquí lo que pasa es como el caso contrario. En lugar de que el boro le quede sobrando un electrón, más bien queda faltando un electrón. Entonces se convierte en un aceptor. Por lo tanto, la combinación de esos dos sería de tipo P. Finalmente está el resumen de galio. Voy a ponerlo por acá. Cuando el arsenuro de galio pasa algo peculiar. Y es que, digamos, esta es una molécula que está estable. Entonces, como es una molécula estable, por sí sola, no tiene ni electrones que le sobren ni electrones que le faltan. O sea, no es una molécula con carga. Lo que sucede con esta molécula es que al combinarla con el zinc, como se puede ver en la tablita, lo que tiene son 2 electrones de valencia. El zinc tiene 2 electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Cuando nosotros combinamos zinc con arsenuro de galio, ¿verdad? Tomando en cuenta que el zinc lo que tiene es una valencia de 2, eso lo que hace es que... Ay, sí, sí. Ok, como les decía, el zinc lo que hace es que al tener 2 electrones de valencia, va a generar una recombinación, generando
que se produzcan dos huecos de tipo P. Entonces, el arsenuro de galio, como les decía, es un componente neutro. Y el zinc, al tener dos electrones de valencia, va a generar una combinación que al final lo que ocasiona es la generación de dos huecos en la combinación de esos dos. Entonces, lo que va a resultar es un material de tipo P. Si tuvieran alguna pregunta, me dicen ahí. Por este ejercicio, creo que este sería todo. Ok. Luego, pasando al siguiente. El siguiente tiene, si no me equivoco, son tres secciones. Dice, primero se dopa una oleada de silicio con una concentración de aceptores de 10 a la 15 centímetros a la -3. Entonces, lo primero que nos están pidiendo es la razón de átomos de silicio a átomos dopantes. ¿Qué pasa aquí? Ok, nos están diciendo que es una concentración de aceptores. Entonces, recordando que la concentración de aceptores se denota por esto, en A, ¿verdad? Que va a ser 10 a la 15 centímetros a la -3. ¿Por qué centímetros a la -3? Esa unidad lo que quiere decir es que, bueno, como se está tratando de una concentración, quiere decir que la cantidad de átomos es de 10 al 15 por centímetro cúbico. A eso se referencia cuando dice centímetros a la -3. Por eso es que esa es la unidad, ¿verdad? Ok, entonces, primero nos están pidiendo la cantidad de, bueno, la razón de átomos de silicio a átomos de dopantes. Entonces, para esto, hay que saber cuál es la concentración de átomos de silicio por centímetro cúbico. En la tutoría pasada se había hecho un ejercicio donde se había obtenido ese valor, ¿verdad? Ahí se pueden ver del video, ahí también está la explicación de cómo se llega a ese valor. Pero básicamente la concentración en el silicio, voy a ponerla así, la concentración de átomos en el silicio es la siguiente. Sería 5 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico. Esa es la concentración de átomos en el silicio. Ajá, ok. Sí, esto, bueno, igual las soluciones, luego la idea es que estamos haciendo una comunidad, ¿verdad? En técnica para poder subir todo esto. Todavía no está concretada, pero bueno, el profe Juan José le anda como hablando, ¿verdad? Para poder hacer eso, luego se les va a pasar a ustedes. Pues, entonces, ahí va a estar todo eso y también otros materiales más. Ahí está eso también. Ok, entonces, la razón acuérdense que es una relación, entonces básicamente esta relación lo que viene siendo, como nos pide la relación de átomos de silicio a átomos dopantes, entonces voy a ponerla como con una R, voy a anotarla de esa forma, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Arriba iría la concentración, que es 5 por 10 a la 22, y abajo iría la concentración de átomos. No, yo no vivo en la tarde más, solo están las dos. Hay alguien que tiene un micrófono abierto por cualquier cosa. Entonces, abajo iría la concentración de átomos dopantes. Entonces, iría átomos por centímetro cúbico y aquí irán centímetros cúbicos a la -3. Entonces, esa va a ser la relación. Esa relación, si lo hacemos, nos va a dar un valor de 5 por 10 a la 7. Entonces, esa es la relación, por la razón de átomos de silicio a átomos de paz. ¿Verdad? Ok. Luego, nos están viendo también la razón de átomos dopantes aportadores de carga intrínsecos.
Primero, para esta, hay que recordar que el valor de los portadores de carga intrínseco se denota como NI, y eso es un valor que ya está definido cuando la temperatura está igual a la temperatura ambiente, que serían unos 300 Kelvin. NI a una temperatura ambiente tiene un valor de 10 a la 10 centímetros a -3, ¿verdad? Entonces esa es eh, la carga intrínseca, la carga intrínseca en el caso del servicio temperatura ambiente. Y nos están viendo la razón con respecto eh, a los portadores dopantes, a los átomos dopantes, ¿verdad? Los átomos dopantes nos los estaban dando aquí arriba, que era 10 a la 15 centímetros a la -3. Entonces, básicamente, la relación para este caso se puede sacar como esa concentración que nos dieron al inicio, dividido entre la concentración intrínseca de portadores, que viene siendo 10 a la 15 centímetros a la -3 entre la concentración intrínseca, que es 10 a la 10 centímetros a la -3. Entonces, esa razón al final nos va a dar un valor de 10 a la 5. La razón de átomos dopantes a portadores de carga intrínsecos. Y en el punto C, lo que nos están pidiendo la concentración de portadores minoritarios en la oblada de silicio. Para esto hay que recordar una relación, y es la siguiente, que está aquí, que sería la concentración de portadores intrínsecos va a ser igual a N por P. Entonces, si nos volvemos arriba, nos están diciendo que la cantidad de aceptores es de 10 a la 15. Los aceptores se recuerden que son de tipo P. Y nos están pidiendo la concentración de portadores minoritarios. Entonces, como nosotros estamos dopando un material de silicio con aceptores, significa que la concentración de portadores minoritarios hace referencia al valor de N, ¿verdad? Que entonces nada más aquí lo único que hay que hacer es despejar el valor de N, que haya como la concentración intrínseca al cuadrado, dividido entre P. Ya este valor lo conocemos, que es 10 a la 10, elevado al cuadrado. Creo que eso me queda un poco feo. 10 a la 10 al cuadrado. Y luego el valor de P se puede obtener de lo siguiente. Y es que P se puede aproximar a la concentración de sectores. De la concentración de sectores, nos han dicho que era 10 a la 15. Entonces, al final, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el valor de N. Y si hacemos esa división ahí, la concentración de portadores minoritarios N nos va a quedar como 10 a la 5 centímetros a la -3. Entonces, esa sería la concentración de portadores minoritarios. Igual, recuerden, si tienen alguna duda, me dicen cualquier cosa. Luego, hay otro tercer ejercicio que traje por acá. Este tercer ejercicio dice, a 300 Kelvin hay una muestra de silicio dopada con boro en una concentración de 1,5 por 10 a la 15 centímetros a la -3 y de arsénico en una concentración de 8 por 10 a la 14 centímetros a la -3. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Determine si el material es de tipo P o de tipo N. Entonces, la primera nos dice, un momento, ok, nos dice que el dopado de boro
está en una concentración de 1,5 por 10 a la 15 centímetros a la -3. Y hay que recordar en la tablita que les había puesto al inicio que el boro pertenece a los dopantes de tipo P. Por lo tanto, este tipo de dopado sería un dopado aceptor. Entonces, esto corresponde al valor de Na, ¿verdad? Porque el boro es un dopado, es un material que lo que hace es aceptar electrones, entonces se convierte en un dopado de tipo P. Y también nos dicen que se dopa con arsénico. Tiene dos tipos de dopados, con boro y con arsénico. Entonces, para el caso de un arsénico, este está en una concentración de 8 por 10 a la 14 centímetros a la -3. Y otra vez, volviendo a las tablitas, el arsénico viene siendo un dopado de tipo N. ¿Qué significa? Que más bien el arsénico lo que hace es jugar como devanador en ese caso. Entonces aquí sería el valor de MD. Y nos piden determinar si el material es de tipo P o de tipo N. Aquí, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el exponente del 10, nos damos cuenta que el más grande es el dopado del boro, porque está por 10 a la 15, y en el caso del arsénico es 10 a la 14. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros tenemos un material y lo topamos con dos materiales diferentes, en este caso lo que va a ganar es el boro. Y como el boro es un aceptor, entonces de ahí podemos sacar que el material es de tipo P, ¿verdad? Entonces de aquí podemos sacar esto, que Na es más grande que Md, entonces, por lo tanto, va a ser de tipo P. ¿Verdad? Igual, puede ser que en el examen venga algún ejercicio así con diferentes topados y pues pidan eh, que ustedes determinen si es de un tipo o el otro, entonces nada más es de fijarse en cuál es en mayor proporción y ya lo sacamos más. También en ese nos están pidiendo el dopado neto del material. Entonces, como el dopado, sabemos que hay dos tipos de dopado, para sacar el dopado neto nada más basta con restar el que está en mayor proporción, a ese de mayor proporción le restamos el que está en menor proporción. Entonces el dopado neto, ¿no?, va a ser igual al que está en mayor proporción, que serían los dopantes aceptores, menos el que está en menor proporción, que serían los dopantes donadores. Para este caso, los receptores, 1,5 por 10 a la 15, ujú, menos los donadores, que serían 8 por 10 a la 14. Y bueno, nada más recordar que las unidades de todo esto vienen siendo centímetros a la -3, ¿verdad? Pero nada más, tomamos esa resta y eso primero nos va a dar 7 por 10 a la 14. Y pueden corroborar igual. Entonces, ese es el dopado neto, que al final correspondería a un dopado de tipo P, dopado aceptor. Ah, ¿solo son negativos? No sé. No, ok, está bien. Eh, ok, en la parte C nos están pidiendo la concentración de electrones y huecos. Entonces aquí nuevamente hay que aplicar la fórmula que les mostré en el ejercicio anterior.
Esa fórmula sirve mucho para todo lo que tiene que ser con dopados. Entonces, el dopado intrínseco al cuadrado va a ser igual a n por 3. Están conectados. Eh, Bueno, hay 8 en total. ajá. Ok. Tenemos ya ese formalito. Ya me dijo Juanjo que se va a comenzar. Sí, 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 exacto. Ok, ahí me disculpan, es que viene llegando gente, entonces estaba ya, por ahí. Ok. Ujú. Sí, nada más que digamos, la idea es que las tutorías se transmiten de las dos formas porque también lo tienen que recibir los estudiantes de San Carlos y de la Alajuela. Entonces, la parte virtual es más que todo para ellos. Igual, si usted quiere que sea la virtual, no hay ningún problema, pero sí, también, también. Ok, entonces, para la concentración de electrones y huecos, hay que tomar en cuenta esa relación que está ahí, ¿verdad? De la concentración intrínseca al cuadrado, que es igual a n por p. Ok, y voy a sacar, bueno, la concentración de, primero, la concentración de huecos, ya la tenemos, la habíamos sacado ahí a la izquierda, que era 7 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3, ¿verdad? Esta corresponde a la concentración de huecos porque habíamos hablado de que el topado neto era de tipo P. Entonces, por eso es que se toma esa como la concentración de huecos. Y luego, para la concentración de electrones, nada más basta con despejar la N. Aquí sería la concentración intrínseca de portadores al cuadrado dividido entre la concentración de huecos, ¿verdad? Y la concentración intrínseca a temperatura ambiente, que es como lo estamos trabajando ahorita, era 10 al cuadrado. 10 a la 10 al cuadrado, perdón. Y abajo la concentración de huecos. Ahí nada más hacemos la división. Eh, y eso al final nos va a dar un resultado de 1,43 por 10 a la 5 centímetros a la menos 3. Entonces esa es la concentración de electrones. Y la concentración de huecos ya la tenemos arriba, que era la 7 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3. Ok, ahora nos están pidiendo repetir el paso C, que es lo que acabamos de hacer anteriormente, de calcular la concentración de huecos y la concentración de electrones, pero ahora nos cambian algo, y es la temperatura. Eh, a ustedes, digamos, en los ejercicios, cuando nos piden hacer algo así y no les especifican la temperatura, se asume que es la temperatura ambiente, que es 300 Kelvin. De igual forma, si se asume temperatura ambiente, entonces también se va a asumir que la concentración de portadores intrínsecos va a ser 10 a la 10 centímetros a la menos 3. Pero para este caso, como nos están cambiando la temperatura, entonces ahí prácticamente que cambia todo y habrá como que empezar desde cero, digamos. Eh, Primero, voy a anotar esta fórmula por acá, que es la fórmula de la concentración intrínseca de portadores. En las presentaciones que los profes les dan a ustedes viene un ejercicio para la implementación de esta fórmula, nada más que se vuelve un poco tedioso, eh, porque sí es un procedimiento bastante largo, pero nada más aquí lo voy a anotar para que lo tengan en cuenta, y para que tengan claro de dónde sale el valor, ¿verdad?
Básicamente, la fórmula para la concentración intrínseca es esa que está ahí. Recuerden que eje hace referencia a la energía de la banda prohibida, que me parece que en esta semana ya deberían estar viendo lo del tema de bandas. No sé si ya lo saben. Entonces, sí, eje hace referencia a esa energía. Entonces, nada más aquí, no voy a hacer el cálculo porque, como les dije, es un cálculo muy extenso. Pero aquí nada más les voy a dar el valor. La concentración intrínseca de portadores a 600 grados, a 600 Kelvin, perdón, viene siendo 4 por 10 a la 15, 4 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. ¿Verdad? Entonces, ya con ese valor ya tenemos una parte de ahí lista. Y luego, a nosotros se nos indicó que tenemos dos tipos de dopado. Ya esos dos tipos de dopado se van a mantener, indiferentemente si la temperatura cambia o no, porque ya es algo que nos están dando. Es como, digamos, no, la temperatura no va a hacer que eso varíe. Que sería la concentración de aceptores y la concentración de donadores. Eso nos los están dando. Entonces, la concentración de aceptores, recordando lo del inicio, era 1,5 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Y para la concentración de donadores, esa era 8 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3, ¿verdad? También podemos recordar por acá el dopante neto, que lo habíamos calculado al inicio. Ese dopante neto dice que era 7 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3, ¿recuerdo? Ok, entonces voy a dividir esto por acá. Okay. Aquí pasa algo un poco importante y es que al cambiar la temperatura, el número de la concentración de portadores intrínsecos sube, porque ven que es por 10 a la 15, no por 10 a la 10 como al inicio. ¿Qué genera eso? Eso genera que como los números están tan cerca, los de la concentración intrínseca, los dopantes aceptores y donadores, al estar tan cerca, ya nosotros no podemos hacer la aproximación que hacemos al inicio. Acuérdense que esa aproximación era que nosotros decíamos, ok, los huecos iban a ser aproximadamente la concentración de sectores y los electrones iban a ser aproximadamente la concentración de donadores. Eso se hace cuando los valores están bastante altos y lejos de la concentración intrínseca. Como aquí no ocurre eso, porque ven que es por 10 a la 15, en el caso de la intrínseca, y las otras dos también tienen 10 a la 15 o 10 a la 14, entonces están muy cerca. Entonces aquí hay que aplicar la ecuación de balance de cargas, que esa ecuación está por eso. La ecuación de balance de cargas es la siguiente. Tenemos P, que es la cantidad de huecos, más la concentración de donadores, y eso es igual a la cantidad de electrones, más la concentración, perdón, de los aceptores. Esa es la ecuación de balance de cargas. Además, otra vez, hay que volver a recordar esta ecuación que ya les he apuntado por ahí varias veces, ¿verdad? Entonces, con esas dos ecuaciones nosotros podemos encontrar la concentración de electrones y huecos. Para eso,
voy a, primero voy a despejar de aquí, voy a despejar el valor de n nada más. Sería la concentración intrínseca al cuadrado dividido entre P. ¿Para qué hago esto? Porque en la ecuación de arriba, que es la ecuación de balance de cargas, el valor de ND ya lo tenemos, el de NA también, pero no tenemos el valor ni de P ni de N. Y eso no es la ecuación y ocupamos solamente una variable. Entonces, para eso es que utilizo esa ecuación auxiliar, ¿verdad? Entonces, con eso ya la ecuación de balance de cargas nos puede quedar así, que serían los huecos más la concentración de donadores va a ser igual. En lugar de n colocamos la concentración intrínseca al cuadrado y lo dividimos entre la cantidad de huecos más la concentración de aceptores. Entonces, transformamos la ecuación de balance de cargas a esa ecuación que está ahí. Eh, y ahora, esto ustedes lo pueden hacer de dos formas. Pueden despejar P, pueden intentar hacer un procedimiento algebraico para despejar P, ¿verdad? Y sacar el valor de P. O bien, queda mucho más sencillo meterlo en la calculadora. Ustedes, bueno, los blancos, ponen a P como X, meten los otros valores, ahí el valor de ND ya está, que es 8 por 10 a la 14. El valor de NI lo habíamos calculado aquí arriba, que es 4 por 10 a la 15. El valor de P lo vuelven a poner como X otra vez, más la concentración de aceptores, que es esta 1,5 por 10 a la 15. Entonces eso lo podemos meter en la calculadora para no tener que hacer el despeje ni nada de eso. Y una vez nos da los valores. ¿Está bien? Entonces de aquí podemos sacar la cantidad de huecos que hay. Ya después de ver todo, de hecho, ¿verdad? El procedimiento de la calculadora, esto nos da 4,365 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Eso para los huecos. Y para los electrones, podemos despejar el valor de P aquí arriba, en lugar del de N, y meterlo en la ecuación de balance de cargas, o mucho más sencillo, nada más metemos el valor de P, este que calculamos aquí, lo metemos aquí nuevamente, con esta ecuación de acá, y de ahí ya sacamos directamente la cantidad de electrones. ¿Qué? Haciendo eso que está ahí, voy a meterlo aquí nada más, para que quede más claro. El N lo sacamos de acá, ¿verdad? Ya el valor de P lo que vamos a obtener. Entonces, eso nos da un valor de 3,665 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Entonces ya ahí tenemos lo que sería la concentración de huecos y perdón, la cantidad de huecos y la cantidad de electrones. No sé si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, me dicen cualquier cosa. Bien. Luego, está el cuarto ejercicio. Aquí nos dice que se cuenta con una muestra de silicio de tipo N. O sea, ya no es silicio intrínseco, sino que ya está dopado. Nos están diciendo que la cantidad de concentración de donadores es de 10 a la 14 centímetros a la menos 3 y que se quiere ajustar la concentración de huecos hasta que ésta llegue a 5 por 10 a la 13, ¿verdad? Centímetros a la menos 3. Entonces aquí vamos a utilizar la misma idea. Primero voy a anotar los datos que nos están dando. ND nos dicen que es 10 a la 14
centímetros a la menos 3. NA, NA es lo que se quiere, a lo que se quiere llegar, ¿verdad? Que viene siendo 5 por 10 a la 13. Ujú. Y luego tenemos la, la neta, por decirlo así. Esto no sería, sí, ok, ahí cometí un error. Ok. N nos lo están dando, ¿verdad? Luego, aquí lo que nos dice que se quiere ajustar la concentración de huecos a esa que está ahí. Entonces, ese se va a tomar como la concentración neta, por decirlo de esa forma. Y luego lo que necesitamos es la cantidad de aceptores que vamos a incluir aquí. Entonces, voy a hacerlo de esta parte, la concentración neta, que es igual a 5 por 10 a la 13. Esa concentración neta es igual a la concentración de aceptores menos la concentración de donadores. Ya la concentración de donadores nos lo dieron. Entonces, la concentración de aceptores, que es lo que nos están pidiendo, aquí nada más la despejamos. Y eso sería 5 por 10 a la 13 centímetros a la menos 3 más la concentración de donadores. Que la concentración de donadores es 10 a la 14 centímetros a la menos 3, ¿verdad? Y luego sumamos nos da un resultado de 1,5 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3. Entonces, para esta parte, básicamente lo que hice fue aplicar esa relación de que la concentración neta es igual a la concentración de aceptores menos la concentración de donadores. Ahí nos están diciendo a cuánto queremos llegar, nos están diciendo la cantidad de donadores. Entonces, ya con eso podemos sacar la cantidad de aceptores, ¿verdad? Y luego nos están pidiendo la cantidad de concentraciones, la cantidad de electrones resultantes. Entonces, aquí nada más voy a anotar el valor que acabamos de calcular arriba. Era de 5 por 10 a la 5 por 10 a la 13 es la cantidad neta, ¿verdad? Centímetros a la menos 6. Esa es esta que está acá, la cantidad neta. Y luego tenemos los jugadores que están por ahí. Entonces nos están pidiendo la concentración de electrones resultante. Para esa concentración de electrones resultante, nuevamente volvemos a aplicar esta, esta ecuación de concentradores de portadores intrínsecos, perdón. Y despejamos el valor de n. Bueno, despejamos n, sí. Eh, el valor de NI ya lo conocemos porque estamos trabajando con temperatura ambiente, ¿verdad? No nos están especificando una temperatura diferente. Entonces, debido a eso, se asume que se está trabajando con 300 Kelvin. Por lo tanto, la concentración intrínseca va a ser de 10 a la 10. Esto al cuadrado. Y luego el valor TP, nosotros lo podemos aproximar
a la concentración neta, la concentración neta del tocante. ¿Por qué? Porque vean que, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que la concentración de donadores era de 10 a la 14. La concentración de receptores, que es este que está acá, también es 10 a la 14, pero es por 1,5. Entonces, al final va a ser más grande la cantidad de receptores que la de donadores. Eso significa que tenemos un dopado de tipo P, por lo que el resultante lo podemos aproximar a P, que es la cantidad de huecos. Y entonces abajo nada más ponemos 5 por 10 a la 13. Irían centímetros por menos 3 cuadrado, porque la concentración intrínseca está cuadrado. Lo pude haber puesto, no cambiar un número, nada más. Y aquí queda igual, centímetros por menos 3. Y ya con eso tenemos la cantidad de electrones. Que esa cantidad de electrones viene siendo, dice, 2 por 10 a la 16. Perdón, 2 por 10 a la 6. Igual, centímetros por menos 3. Entonces ya con eso está la cantidad de electrones resultante. Bueno, eso. Y de ahí estaríamos obteniendo las dos partes que nos están viendo eso. Ok, para esta vez traje un ejercicio de un examen que la idea es, bueno, la idea es que ustedes intenten primero resolverlo, luego yo se los voy a explicar. Si quieren lo pueden hacer individual, lo pueden hacer en grupos, parejas, como quieran. Entonces, voy a darles unos 10 minutos, 10 15 minutos para ese ejercicio. La idea es que lo intenten hacer, pero que pues, les lleguen a algo y luego yo se los explico, ahí ustedes ven si lo pudieron bien o no. Entonces son las 10:21. Es como las 10:30, 10:35. Entonces, este que está acá, son ejercicios del semestre pasado. Ahí está. Los que están virtual también ahí lo pueden intentar, como a las 10:35 más o menos. Nada más les voy a dar, bueno, voy a darles dos fórmulas que les va a servir para calcular eso. La primera es una fórmula con la que se puede sacar la resistividad, que viene siendo P por L entre A. Em, ujú. En este caso, pues sería la concentración, L sería la longitud y A sería el área. O el, esa es una. Y la otra, es otra fórmula también
de la resistividad es este que está acá, que está a carga del electrón, la densidad otra vez y la movilidad. Pues con esas dos fórmulas se puede resolver eso que está ahí, por si ocupan los datos. Y están esos, bueno, son valores de esas variables. Son valores que ya están definidos, pero por eso los tengo por aquí.
Vale, 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 vale. ¿Mm? Yo creo que es el mismo que antes todavía. Voy a resolverlo, para que lo vean. Eh, bueno, tomando en cuenta las fórmulas que les di ahí, la primera es para la resistencia, ¿verdad? Entonces, la resistencia, eh, la resistencia está definida por la resistividad multiplicado por la longitud entre el área. Entonces, acá conocemos todos los valores menos el valor de la resistividad. Entonces, lo que podemos hacer es nada más despejar ese. Sería la resistencia multiplicado por el área dividido entre la longitud. Ok. El valor de la resistencia ya nos lo dan, que son 100 ohmios. Acá. Luego, el área viene siendo la altura por el ancho. Y la longitud, pues la longitud, nada más. Aquí están los valores, bueno, los valores de resistencia eran 100 ohmios, el ancho, la longitud y la altura, todos son de 100 micrómetros. Entonces serían 100 ohmios, que es el valor de la resistencia, multiplicado por, voy a poner aquí 100 micrómetros. Como son iguales, entonces no me lo puedo elevar al cuadrado, los de el ancho y la altura. Y la longitud también es de 100 micrómetros. Entonces eso nos da el valor de la resistividad, que es de 0,01 ohmios por metro. Pero lo que nos están viendo es la concentración de aceptores. Entonces, para eso, utilizamos esta otra fórmula que está aquí. Básicamente, lo que despejamos es esta P, que hace referencia a esa concentración. La carga del electrón, ¿dónde está? La movilidad, ahí se las puse, que son por 380 centímetros cuadrados por vuelta segundo. Y la resistividad que le acabamos de sacar. Entonces, de esta otra, va P
a cambiar un toquecito. Sería la resistividad, va a ser igual a uno entre la carga del electrón multiplicado por la concentración, multiplicado por la movilidad. La movilidad de los huecos. De aquí nada más lo que hacemos es despejar P, que hace referencia a esta P de aquí, que hace referencia a la concentración. Eso sería uno dividido entre la carga multiplicado por la resistividad y multiplicado por la movilidad. Entonces, la carga es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. La resistividad ya le habíamos sacado aquí arriba, que era 0,01 ohmios por metro. Eh, Y luego nos queda la movilidad. La movilidad es la que le puse ahí, que es 480 centímetros cuadrados por voltio segundo. Y eso hace referencia a la velocidad, perdón, a la concentración de los. Em, Eso de ahí, nada más tomen en cuenta que los metros los pueden pasar a centímetros, o los centímetros los pasan a metros para que coincidan con las unidades. Y al final, lo que nos da es la concentración. Y bueno, nos están pidiendo la concentración de aceptores. Voy a ver cómo te falta aceptores. Y va a ser igual a NA. ¿Verdad? Y me dio 1,3 por 10 a la 16. Igual las unidades son centímetros a la menos 3. Y estaría. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entonces
No sé si ustedes tienen alguna duda con algún tema o alguna otra cosa que quisieran resolver, los que están virtual también. Es la movilidad. Sí, la movilidad de los. Hay diferentes valores, porque también se habla de los electrones, que de hecho, ¿cómo se dice? Hay una pregunta, no sé si está por acá. Hay una pregunta, les pueden llegar a hacer una pregunta que tenga que ver con eso. Digamos, si un material tipo N o un material tipo P, ¿cuál de los dos llega a conducir más rápido? En ese caso, lo que es más relevante es la movilidad, porque la movilidad de los electrones es más rápida que la movilidad de los huecos. Entonces, eso también sirve, por ejemplo, para el tema de los transistores. Entonces, si me dan cuenta. Sí, o bien pasa los metros a centímetros, ¿no? Cualquiera de los dos. Ok, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta o así, entonces, por la tutoría de hoy, esos eran los ejercicios. Y lo que no estaría nada más era que usted revisara esto. Ahí está. Nada más es tener el código QR y entonces ya les va a aparecer lo de la asistencia.